Antes de convertirse en libertador, antes de los 300 hombres, antes de derrotar ejércitos, Gedeón fue solamente un niño criado en el miedo, porque Israel llevaba años viviendo escondido. Los madianitas llegaban como langostas y destruían todo: animales, cosechas, casas, esperanza. Y por eso, las familias comenzaron a vivir dentro de cuevas. ¡Rápido! ¡Entren todos! ¡Vienen los madianitas! Fue así como Gedeón, desde muy niño, aprendió a esconderse. Aprendió a vivir con el miedo y rodeado de profundas inseguridades. Porque mientras en otros lugares la infancia era sinónimo de juego, para Gedeón el único que conocía era sobrevivir, ocultándose de la implacable persecución de los madianitas. Pero ¿por qué permitía Dios este escenario? La crisis de Israel no era un simple accidente histórico, sino la consecuencia espiritual de su propia desobediencia. Al apartarse de Dios y romper el pacto, la nación quedaba vulnerable, desprovista de su protección divina. Los pueblos enemigos no eran más que el instrumento de un juicio correctivo. Porque el propósito de Dios nunca fue destruir a su pueblo, sino confrontarlo con su propia fragilidad, para que volviera a mirar al cielo. Es en el punto más oscuro de la opresión, cuando el orgullo humano se quebranta, donde Dios interviene con gracia para levantar un libertador, un líder que no solo traería paz temporal, sino que recordaría a la nación quién era su verdadero Salvador. No miren hacia afuera. Quédense en silencio. Pero Gedeón miraba desde las piedras de la cueva, viendo el fuego consumir los sembrados, escuchando gritos, escuchando caballos, y el miedo comenzó a crecer dentro de él. Y quizás eso explica muchas cosas, porque los hombres que Dios usa muchas veces nacen en medio del dolor. Moisés nació bajo un decreto de muerte, José creció bajo rechazo, Samuel creció lejos de casa, y Gedeón creció escondido, porque Dios muchas veces forma en secreto a quienes un día mostrará en público. Pasaron los años, y el niño asustado se convirtió en un hombre lleno de dudas, un hombre acostumbrado a esconderse. Una tarde, Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar, no en un campo, no abiertamente, lo hacía escondido, porque seguía teniendo miedo. Y entonces, Dios habló. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Valiente? ¿Cómo puede decir eso? Si nuestro pueblo está destruido, ¿y dónde están todos los milagros? Dios estaba llamando valiente a un hombre que todavía temblaba por dentro. Si realmente eres tú, dame una señal. Heir una prueba con el vellón. Si el rocío cae solo aquí, entonces creeré. Porque el miedo de años todavía vivía dentro de él. Dios respondió, no porque Gedeón fuera fuerte, sino porque Dios tenía paciencia con su proceso. Dios quería libertar a su pueblo. El hombre escondido comenzaba lentamente a creer, no porque el miedo desapareció, sino porque Dios seguía hablándole, aún en medio del conflicto de sus emociones. Y entonces llegó el momento. El hombre que pasó años escondido, ahora debía enfrentar el miedo. ¿Cómo venceremos? Ellos son demasiados. El pueblo es mucho. No sea que crean que vencieron por su propia fuerza. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho, llévalos a las aguas. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y Dios comenzó a reducir el ejército. Miles se fueron, hasta quedar solamente 300 hombres. Gedeón no lo podía creer, otra vez esa sensación de temor, y se preguntaba cómo con 300 hombres podrían vencer a un ejército de miles. Lo que Gedeón no sabía es que la victoria le pertenece a Dios. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Hoy no peleamos solos. Dios está con nosotros. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento,
haréis vosotros como hago yo. Y Gedeón tocó la trompeta, y todos los que estaban con él tocaron sus trompetas alrededor de todo el campamento, y gritaron: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y aquella noche no fueron espadas poderosas las que trajeron la victoria. No fueron grandes ejércitos, fueron antorchas, tromperas y hombres que decidieron obedecer. Porque cuando Dios está en medio de una batalla, lo imposible comienza a ser posible. El miedo se convierte en valentía. Los madianitas huyeron en confusión. El mismo pueblo que durante años había vivido aterrorizado, ahora veía cómo Dios peleaba por Israel. Y en medio de aquella victoria, quizás Gedeón recordó algo: las cuevas, la oscuridad, las noches de miedo. Y ahora, el niño que aprendió a esconderse estaba de pie mirando cómo una nación era libre. ¡Qué increíble es Dios! Porque muchas veces creemos que el miedo nos descalifica, que nuestras heridas nos hacen inútiles, que el dolor que vivimos de niños nos impedirá llegar lejos. Pero Dios lleva siglos demostrando lo contrario. Y Gedeón no nació siendo héroe. Fue un hombre marcado por años de miedo. Un hombre que dudó, que pidió señales, que muchas veces no creyó en sí mismo. Pero Dios sí creyó en él. Porque Dios no llama personas perfectas, llama personas dispuestas. Y quizás hoy hay alguien viendo y escuchando esta historia que también ha vivido escondido detrás del miedo, del rechazo, de la inseguridad, del dolor, pensando que jamás podrá hacer algo grande. Pero si algo demuestra la historia de Gedeón, es que Dios puede levantar incluso a la persona más insegura y convertirla en instrumento de libertad, porque los héroes de la fe no nacieron siendo héroes, fueron personas comunes, formadas por Dios en medio del dolor. Y quizás ahora entiendes que el proceso no era para destruirte, era para formarte, porque el mismo niño que un día tembló escondido en una cueva, terminó sosteniendo una antorcha, mientras Dios cambiaba la historia de una nación. Y esta es apenas una de las muchas historias de hombres y mujeres que Dios levantó en tiempos imposibles, porque en la próxima historia conoceremos a una mujer diferente, una mujer llamada Débora, profetisa, jueza, libertadora. Una mujer que se levantó cuando toda una nación tenía miedo. Y descubriremos cómo Dios también usó su voz para traer libertad a Israel. Así que suscríbete, porque la próxima historia también cambiará tu manera de ver el propósito de Dios.